Muy buenas noches a cada uno. Vamos a estar hoy transmitiendo para ayudarle a Ever un poco. Vamos a esperar que se conecten algunos. Hola, hola Stephanie, mucho gusto de estar ahí que está conectada. Gracias por estar siempre ahí pendiente, eso me alegra mucho. Hoy va a estar muy bonito el mensaje. Ever estará conectado con nosotros hoy, pero aquí estamos nosotros para ayudarle a él, para hablar su palabra, porque a eso los ha mandado Dios, a hablar la palabra de él. Vamos a esperar a ver quiénes se conectan. No sé. Sí. No sé si Ever no se ha conectado. Parece que no, pero ya luego se irá a conectar. Salvación hizo Dios con su Hijo, su sangre derramó. Bendición, acción, gracia, poder, su sangre te salvó. Bendición, acción, gracia, fortaleza y poder, su sangre te salvó. Será glorioso en medio de los ancianos, santificado entre su pueblo, y vestirase de gloria y de lustre, e irá delante del escuadrón. Ahí que el Señor les bendiga. Los que se van conectando, vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Ahora Ever no va a poder estar transmitiendo él, pero aquí estamos nosotros, los siervos, seguidores de Dios. Entonces vamos a estar programando, alabando al Señor, porque a eso Dios nos manda, a hablar su palabra, a poder hablarle al mundo que Él sí existe y que lo que estamos viendo es porque Él nos está hablando, Él nos está queriendo animarnos, que volvamos a Él, que no le demos más las espaldas a Dios. No sé si Ever ya está conectado o no, yo no sé. Vamos a estar hablando de un tema muy bonito, muy importante, un tema muy importante que todos a veces solo lo decimos con nuestra boca, pero no lo vivimos y no estamos seguros
Y de esta palabra que yo voy a hablar es sobre la salvación. De la salvación. Vamos a hacer un repaso de lo que Ever ha estado hablando antes. De la fe estuvo hablando Ever, de la fe que tuvo Abraham. Una fe muy grande. Y la salvación empieza con la fe que una persona recibe como don de Dios. Escuchen bien. La salvación empieza con la fe que una persona recibe como don de Dios. Allí en Efesios 2:8. Ahí Stephanie que lo busque. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios lo puede dar, la fe. Solo Dios nos puede dar esta fe. Pero tenemos que buscarla nosotros para poder encontrar la fe. Porque si no la buscamos, entonces no la podemos obtener. Entonces tenemos que buscarla. Porque si no la buscamos, entonces de nada sirve. No vamos a tener la fe. No sé por qué no se ha conectado Ever. Esta fe tiene que estar en nosotros. Entonces, allí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ahí dice la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe es un don de Dios que recibimos, aunque lo dudemos. Entonces, Dios nos está diciendo que le pidamos este don de la fe. Porque si no lo pedimos, entonces no, Él no nos va a dar este don. Tenemos que obtenerlo. Entonces yo animo que cada quien que mire este video, pues que los pongamos a cuentas, porque este don se puede obtener, pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que pedírselo a Dios, que Dios nos dé aliento, nos dé fuerza, nos dé palabras y que podamos tener este don de la fe. La fe es algo muy importante. A veces nosotros estamos enfermos y tomamos una pastilla, tenemos fe que se nos va a calmar el dolor. Tenemos fe que se nos va a calmar. Y es por eso que nosotros la tomamos y decimos, vamos a tener fe, nos vamos a sanar. Entonces, y de repente se quita el dolor de cabeza, calenturas, fiebre, calentura, dolor de cabeza, eh, dolor de hueso, o sea, muchas cosas, va. Pero si lo hacemos con fe, se nos calma el dolor. Entonces, algo muy grande de veras. Cuando se habla de la salvación, ¿cuáles son los estados o experiencias por los que unas personas pasan? ¿Cómo se inicia la salvación y cuáles son los estados subsecuentes? Veamos lo que la palabra nos enseña. Esta fe se requiere a fin de agradar a Dios. Es esta la fe que se requiere para agradar a Dios.
Porque allí en Hebreos 11:6 dice, esta fe se requiere a fin de agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta fe puede ser depositada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Me disculpan un poco, estoy un poco mal de una gripe que tengo, pero ya estamos intentando hacerlo sin interrupción. Pero, ¿qué es la fe? Todos nos preguntamos, ¿qué es la fe? No, o sea, no sé cómo puedo compartir. Vamos a ver. Es que no sé, no me salen los amigos de Every. Vamos a ver. Jorge. No sé, vamos a ver si todo está funcionando bien, porque no me parecen que están los amigos de Ever. Solo Stephanie y otro muchacho ahí, no sé. Vamos a ver si se conectan al otro en un ratito. No soy nadie sin su amor. Muchas y tentaciones han venido contra mí, pero confiando en Jesucristo. Vamos a esperar, creo que Ever ahorita va a conectarse. Es que yo estoy en la cuenta de él, entonces me cuesta un poco entender. Sé que Stephanie siempre está ahí conectada, eso me gusta. Siempre ella es la primera que se conecta, entonces eso me anima. Nomás que hay otros que quiero que escuchen y no sé si
Ahí está Eve. No sé, a ver si puedes compartir con tus amigos, porque no me parecen a mí para añadir amigos, entonces no, casi no entiendo mucho Facebook ahorita, pero si me puedes ayudar ahí un poquito. Porque estamos hablando de un tema muy bonito, que es la fe. De lo que tú has hablado, estamos repasando. La salvación empieza con la fe. Estamos hablando de este tema. La salvación empieza con la fe. Está bien, Ever. Está bien. Ahí que el Señor le bendiga a los que están conectándose. Y queremos ayudarle a Ever porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces queremos hablar de Dios. Entonces voy a dar tiempo para que se conecten a otros para hablar entonces. Les caminan a mi lado y cuidan de mí. Y si quieres también quedarán de ti. ¿Y qué esperas para darle vida a él? El tiempo es corto ya. Ven ahora o mañana tarde será. No esperes más, a las puertas él está. Cuando menos pienses tú, la puerta se cerrará. Las cosas que yo... Me disculpan un poco, estoy un poco mal de salud, pero aquí estamos para alabar a Dios, que es el único que ha dado todo por nosotros. No hay cómo exaltarle el nombre de Él. Es lindo alabar a Dios. Estábamos hablando de sobre la fe, que solo son 2 letritas, fe, pero es inmensa, es grande. En sí tener fe cuesta. La fe es algo que es muy importante, porque la salvación empieza con la fe, que en una persona recibe como don de Dios. Entonces la fe es un don de Dios, porque con la fe empieza la salvación. Es un poco complicado a veces saber cómo obtener la fe. ¿Cuántos tenemos la fe que necesitamos tener? La salvación empieza con la fe, que una persona recibe como don de Dios. Allí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se imagina que es un don de Dios, la fe, que Él nos da. Pero a veces nosotros no la aprovechamos la fe, sino que hacemos toda la manera de nosotros, no con fe, no con la voluntad de Dios. Entonces, como la fe que tuvo Noé, la fe que tuvo Abraham,
Ese tema Ever lo ha estado hablando de sobre la fe. Entonces, ahora quise hablar yo la fe, pero la salvación principalmente empieza con la fe que una persona recibe como don de Dios. Esta fe se requiere a fin de agradar a Dios. Allí en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está hablando sobre la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuánto le estamos agradando a Dios? Dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Se imagina cuántas almas, cuántas personas no tienen fe y no están agradándole a Dios? Esta fe debe ser depositada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿pero qué es la fe? Ahora la pregunta es, ¿qué es la fe? Esa pregunta mucho tenemos que hacerla. ¿Qué es la fe? En su imaginación, ¿qué piensa que es la fe? Allí habla muy claro. Vamos a orar en este momento para poder continuar hablando de este tema de sobre la fe. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, doy gracias por esta hermosa noche que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, porque tú permites estar aquí, Señor, alabando tu nombre, glorificándote, oh Rey. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Queremos, Señor, hablarte de tu amor, Señor. Te pido que tú nos des palabras, que tu Espíritu Santo hable esta noche, Señor, porque yo no puedo hablar sola, sino es tu Espíritu Santo que esté en mí para que tú hables, Señor. Gracias, Padre. Ayuda a cada uno que escuchara este mensaje. Tócale el corazón, Señor, si todavía no ha venido a tus pies, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? Allí hay varios versículos de sobre la fe. ¿Qué es la fe? En Romanos 10:17 habla de sobre la fe. Romanos 10:17. Conocer las verdades del Evangelio. ¿Qué es la fe? Conocer las verdades del Evangelio. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué lindo. Entonces, aceptar las verdades del Evangelio, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Habla de todo esto. Apropiarse de las verdades del Evangelio y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Confiar en las verdades del Evangelio, por la cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí está la fe. Segunda Timoteo 1:2. ¿Cuál es la fe? Allí estamos dando los versículos donde está hablando de sobre la fe. La fe es algo grande. Pero ahora,
como yo dije desde un principio, que la salvación empieza con la fe que en una persona recibe como don de Dios. Hoy, a través de las Sagradas Escrituras, que es la Santa Biblia, que es nuestra espada, damos 7 pasos para obtener la salvación. Porque ahorita vamos a hablar la fe. Y la fe empieza con la salvación. Entonces, hay 6 puntos muy importantes. No, 7 puntos muy importantes. No sé si tiene un lápiz para anotarlas. Anotémoslas, hermanos, amigos que me escuchen. Anoten estos 7 puntos. Y después examinémonos cómo estamos. ¿Tendremos en sí la fe? ¿Creemos que la salvación empieza con la fe que en una persona recibe como don de Dios? Examinemos cada uno. ¿Cree que mi salvación ha empezado con la fe y he recibido como don de Dios? El primer punto es oír la palabra de Dios. El primer punto, mire, oír la palabra de Dios para conocer las verdades del Evangelio. Número 2, si después quieren preguntarme cuáles son, yo los puedo mandar por Messenger para que miren. Segundo punto, creer en Dios y en su palabra. Número 1, oír la palabra de Dios. Segundo punto, creer en Dios y en su palabra. Segundo punto, creer en Dios y en su palabra. Número 3, recibir a Cristo Jesús. Número 3, vuelvo a repetir, recibir a Cristo Jesús. Estamos anotando unas verdades que a través de la Sagrada Escritura damos a conocer para obtener la salvación, para no estar confundido y equivocado, que somos salvos y así como estamos. No, aquí está, los 7 puntos que sería bueno que usted los anote, que el primero es oír la palabra de Dios. Primer punto. Segundo punto, creer en Dios y en su palabra. Número 3, recibir a Cristo Jesús. Punto número 3. Número 4, arrepentirse de todos sus pecados. Arrepentirse de todos sus pecados. Número 4. Arrepentirse de todos sus pecados. Número 4. Vamos por número 5. Bautizarse en el nombre de Jesús, que son los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautizarse en el nombre de Jesús. Cinco, bautizarse en el nombre de Jesús. Vamos, número 6. No, permíteme. El 5 es bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. No. Bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. El número 5. Número 6. El bautismo del Espíritu Santo. Porque una cosa puede ser que usted es bautizado con agua, solo con agua. Pero si no es bautizado con el Espíritu Santo, nada es, porque no tiene fe, no tiene la salvación. El bautismo del Espíritu Santo, número 6. Y el último, número 7.
Perseverar hasta el fin. Amén. Perseverar hasta el fin. No sé si ya lo notaron. Número 1, oír la palabra de Dios. Número 2, creer en Dios y en su palabra. Número 3, recibir a Cristo Jesús. Número 4, arrepentirse de todos sus pecados. 5, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Número 6, el bautismo del Espíritu Santo. Y número 7, perseverar hasta el fin. Examinémonos. Examinémonos si estamos en realidad viviendo estos puntos importantes. Número 2, el punto número 2. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Siempre hablando sobre la fe. Amén. Siempre hablando de la fe. Ahora el arrepentimiento. La fe en el sacrificio de Cristo conduce al arrepentimiento, mis hermanos. Estamos hablando de un tema que Ever lo ha dicho. Ustedes saben que muchos, bueno, él tiene un don, yo tengo un don, todos tenemos dones que hay que desarrollarlos. Entonces, Dios quiere que hable esto, yo lo voy a hablar. Juan el Bautista decía a la gente, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, la venida de Dios ya está cerquita, está muy cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, convertirnos de los malos caminos. La fe en el sacrificio de Cristo conduce al arrepentimiento. Algunos prefieren decir que el arrepentimiento que conduce a la fe, no, o algunos prefieren decir que es el arrepentimiento que conduce a la fe. Otros dicen que son experiencias simultáneas. Otros dicen que viene primero la fe que produce el arrepentimiento. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El arrepentimiento es un mandato de Dios a todas las personas. El arrepentimiento es un mandato de Dios a todas las personas. ¿Me entienden? FM mode. Hay que ir entendiendo los puntos muy importantes. Porque es lo que Dios quiere. Ya Cristo nos está diciendo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí están las respuestas. Mateo 3:5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que arrepentirnos, mis hermanos. La fe, ya hemos hablado de la fe, pero ahora es un mandato de Dios a todas las personas que se arrepientan, que nos arrepintamos. La fe en el sacrificio de Cristo conduce al arrepentimiento. Después de arrepentirse, usted sabe que recibe el bautismo del Espíritu Santo y de agua en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. En Hechos 2:38 habla de esto. Pablo dijo a los atenienses, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Ahora la pregunta es que muchos nos preguntamos, ¿qué es el arrepentimiento? Todos decimos, ¿pero qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? ¿Qué es el arrepentimiento? Número 1,
Salmo 51:3. Leámoslo. (51:3). Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. El arrepentimiento es reconocimiento de pecados. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. Es sentir tristeza por el pecado. Por ejemplo, si yo sé que malo es fornicación, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, me va a tocar y va a decir, sí es cierto. Sí es cierto, no puedo estar en este pecado, porque siento aquella cosa en mi corazón. Una tristeza, ¿por qué? Porque estoy traicionando a Dios. ¿Dónde está el arrepentimiento que he hecho? Es reconocer mis errores para arrepentirme, no volverlos a hacer. Allí en Salmo 51:12, vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué lindo es lo que dijo David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué lindo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Confesión de mis pecados. ¿Cuántos hemos confesado nuestros pecados? Porque Él es fiel y justo para perdonarlos. Él borra sus pecados, depende, pero si usted le pide perdón a Dios, sí, Él va a eliminar. Pero si usted sigue viviendo en pecado, ¿cómo cree que lo va a borrar Dios? No puede. Porque usted no se está declarando arrepentimiento, reconocimiento del pecado. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios, Él está para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda la maldad. Abandonar el pecado. Él encubre sus pecados, no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparte de él alcanzará misericordia. En Proverbios 28:13 habla este versículo. El que encubre sus pecados no prosperará. A veces nosotros queremos cubrir el pecado. A veces mentimos, lo queremos cubrir. No, que esto no es pecado. Y queremos taparlo. Queremos vivir cubriendo este pecado. Pero sabe que si sigue cubriendo este pecado no va a prosperar. No puede prosperar. ¿Por qué? Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese, mejor decírselos a Dios, confesarlos, y se apartará, al alcanzará misericordia. Si usted se aparta, si usted confiesa su pecado, alcanzará misericordia. La fe y el arrepentimiento conducen a la regeneración. O sea que Dios está muy dispuesto para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de la maldad. Ahora depende usted qué decisión toma. Si quiere que Jesús borre sus pecados, ya no andar más en el pecado, venir a Dios. Porque tenemos que abandonar el pecado. Si no abandonamos el pecado, entonces, ¿cómo puede Dios transformarnos? Dios es grande. Él siempre
quiere estar hablándolo por medio de la palabra, diciéndolo, apártate del pecado, confiese el pecado y va a prosperar. Pero a veces nosotros no le ponemos cuidado a esto que Dios nos habla, sino que solamente lo ignoramos. Gracias a Dios, Él nos está dando la salvación. La salvación tiene su origen en la gracia de Dios y se recibe por la fe del pecador arrepentido. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea que la fe es grande. ¿Cuántos tenemos fe en este momento? ¿Quiénes nos consideramos que tenemos la fe? Tenemos que trabajarla. El arrepentimiento. ¿Cuántos se han convertido al Señor? ¿Cuántos han tomado la decisión de convertirse a Dios? ¿Cuántos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Si somos bautizados con el Espíritu Santo, vamos a dejar el pecado, porque a Dios esto no le agrada el pecado. O sea, Él nos está dando una puerta donde el pecado no puede morar en la luz. Las tinieblas en ningún momento puede morar en las tinieblas. O sea, la luz nunca puede morar en las tinieblas. ¿Ha oído usted la palabra de Dios? ¿La está cumpliendo? ¿Cree en Dios y en su palabra? ¿Ha recibido a Cristo Jesús? Número 4. ¿Se ha arrepentido de todos sus pecados? 5. ¿Se ha bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados? Número 6. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Se ha bautizado usted con el Espíritu Santo? ¿Ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo o nos falta? Porque esta decisión hay que tomarla antes de que sea muy demasiado tarde. Si no tomamos la decisión, va a ser lamentable en aquel día. Va a ser triste y lamentable en aquel día donde ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Dios siempre nos habla a tiempo. Él nunca nos habla tarde. Él siempre nos está hablando un buen tiempo para que podamos convertirnos. Él está con su brazo abierto. Ahí depende usted. Si usted le da lugar a Él para que Él more en su vida. Porque muchos decimos, tenemos a Cristo en nuestra vida. Ahí dice Ever, vendrán tiempos de que hablé y votará los que no quieren, se irán. Es cierto. Entonces, escuchemos la palabra y cumplámosla, mis hermanos. No es difícil. Satanás dice a veces que nos pone en la mente para que digamos que es difícil, para que no tomamos la decisión. Pero hay caminos que al hombre le parecen unos caminos rectos, pero su fin es camino a la muerte. Pero este camino que Dios nos está ofreciendo es un camino de salvación, un camino que no es difícil en sí, solamente tiene que proponerse. Tiene que
que decir, no, es que yo voy a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Porque sabrá y verá que el trabajo que usted haga no lo va a hacer vanamente. Va a valer la pena. Luche, luche. Dios lo que quiere es que usted luche. Que usted luche para que nos miremos allá. Hace poco yo estuve en un velorio de un viejito, mi abuelo. Es un testimonio. Yo estuve en el velorio de él. Para mí era triste, pero a la vez no porque él murió, sino ¿por qué? Porque la pregunta que todos quedamos es, ¿para dónde se fue el que murió? Si tú quieres estar seguro, ¿dónde va? Cuando tú mueras, arrepiéntase. Bote el pecado. Dele lugar para que Dios more en su vida, en nuestras vidas. Para que cuando la muerte venga, estemos seguros que vamos con Cristo Jesús. Pero hay mucha gente que dice que ande como ande, él va a ir al cielo. Le gusta la discusión. Pero la palabra dice que el que no se hallara escrito en el libro de la vida, no tendrá la salvación. Entonces, sintámonos seguros que ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y con el agua, para que tengamos la salvación y luchemos como podamos, hablemosle a la gente, usemos el medio del Facebook o el WhatsApp, no sé, para hablarle a la gente. Que la gente ya ahora necesita que hablarle duro. La gente ya no estarle hablando solo miel. Ya la gente ya ahora hace sus pecados sin vergüenzas. Ya hacen todo como que no hay alguien que les guíe. Como que no es Dios que les ha dado la vida. Entonces yo animo a cada uno que nos convirtamos al Señor. Que busquemos la verdad. Y la verdad solo la podemos encontrar en los caminos de Dios. La fe, el arrepentimiento, ¿qué es? Estuve hablando de este tema, ¿qué es el arrepentimiento? Que en sí van separadas, pero al mismo tiempo son iguales, la fe y la salvación. Yo pudiera poner excusa para hablar, transmitir. Yo puedo decir que por mi niña no puedo transmitir, pero no hay excusa, porque en el último día no van a valer esas excusas. Apartémoslo de los caminos malos. Volvamos los ojos a Dios. Y verá que allí está todo. Allí Dios le va mostrando a usted qué debe hacer. Dios quiere obreros. Las mies es mucho y los obreros poco. ¿Por qué cree que los obreros son pocos? Porque casi nadie está decidido a hablar la palabra de Dios. Hermanos, sumámonos todos para hablar el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Unámonos en oración, en ayuno, para que no caigamos en tentación. Tenemos que ser siervos, seguidores de Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Hay gente que no entiende. Ellos están aferrados a un solo versículo. Pero hay que entender la palabra. Que si usted no se arrepiente, no se convierte entonces y ni se bautiza, no va a heredar la salvación, no va a los reinos de los cielos. Dígame usted, ¿cuántos queremos ir al cielo? Todos queremos ir. Pero ¿cuántos queremos trabajar en la obra del Señor? Unos poquitos. Unos poquitos dicen yo.
Otros solo quieren estar en otros deberes. Hay que darle un ratito a Dios, porque Dios lo da todo por usted. Él lo hace todo completo. ¿Cuánto le estamos dando nosotros a Dios diario? ¿Cuánto tiempo estamos viviendo en oración? ¿Cuánto tiempo le estamos hablando a la gente? Porque hay gente que necesita. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ya la venida está cerca. Ya la buena nueva de salvación se está anunciando por todas partes. Ahora falta tú y yo. ¿Dónde vamos a ir para hablar de esta palabra? Pongamos el esfuerzo. Porque si no ponemos el esfuerzo, entonces las excusas no van a valer. En el último día no van a haber excusas. En el último día no va a decir que por lluvia o que había mucho sol. No, esas excusas aquí las podemos poner en los seres humanos. Pero esas excusas no van a valer en el último día. Pongámonos a cuentas con Dios. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Es pues la fe, la certeza, no es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es un punto muy grande. La fe es un punto muy importante. ¿Sabe que la fe nos tiene que levantar? Hermanos, cada uno tenemos que preguntarnos. ¿Tenemos fe? Porque si no tenemos fe, es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pidámosela a Dios. Desde un momento que usted se bautizó, se arrepintió, ha dejado el pecado, Dios se la dará con tal se la pida. ¿Por qué? Porque si usted anda en los caminos de Él le va a dar su recompensa. Él le va a dar cómo ir pasando. Entonces, Dios lo que quiere es que nos humillemos, tengamos fe. Porque por la fe vamos a alcanzar un buen testimonio. La fe es muy importante. Mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tenemos que tener fe, hermanos. Pongamos pilas, si no tenemos fe, pongamos pilas a pedírsela a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pensemos. Yo di allí varios puntos que hoy a través de las Sagradas Escrituras aprendemos 7 pasos para obtener la fe. Ve la salvación. Y yo di los 6 puntos, 7 puntos. Yo di estos 7 puntos para que aprendamos qué es el arrepentimiento, qué tenemos que hacer para llegar a la salvación.
Yo di los 7 puntos allí para que los anotaran y que los meditemos. Para que meditemos. Porque puede ser que tal vez no leamos la Biblia, por eso no sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted está escuchando, pongámoslos más en práctica. Leamos más la Biblia. Para que permanezcan nuestras almas perseverando en el Señor. Yo le animo allí a los hermanos que están conectados, que gracias por haber conectado y hice todo lo posible de transmitir. No estoy muy bien de salud, pero sé que todo se puede. Si se lo pedimos a Dios, Él nos da la fuerza para hacerlo. Hay que hablar de temas que necesitamos hablar. El arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento, arrepentirnos de los pecados. Tenemos que dejar el pecado, porque este pecado solamente nos está botando la fe. Usted sabe que si usted anda en los caminos de Dios y cae, la fe se fracasa. La fe fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque usted, desde que cayó en un pecado, ya usted se perdió del mapa, como dicen aquí en Honduras. Usted ya dejó de pensar en Dios, ya pensó en el pecado más que en Dios. Cuando yo antes andaba en los caminos de Dios a medias, cuando yo empezaba en los caminos de Dios, no andaba muy bien con Dios. Y de repente el teléfono me sonaba con mensajitos. ¿Mensajitos de qué? De Satanás, porque son mensajitos que están ofreciendo a los muchachos del sexo. O sea, estaban hablando cosas que no. De repente, ni a la iglesia quería ir por estar mensajeando. Me gustaba ver pornografías en el teléfono. ¿Cómo cree que estaba mi alma en ese momento? Destruida. Porque con solo pensarlo, yo estaba ya en el pecado. No saber usar su teléfono. Úselo el teléfono en un modo de agradarle a Dios. Porque ahorita podemos decir que tenemos fe, pero después, ya cuando viene un problema, ya la fe como que los quiere ir. No, la fe debe ser permanente. Pidámosela a Dios. Porque Dios, mientras empieza a trabajar allí, la fe es grande. Grande, hermanos. La fe es grande. Pues yo anduve en el pecado, pero cuando Dios toca, mis hermanos. Dios me tocó un día que fui a la iglesia y hubo un mensaje que me tocaba mi corazón y me dijo, arrepiéntese, arrepiéntese. Allí eché de ver yo que el arrepentimiento que yo había hecho antes solo era por salir de paso con la gente, pero nada con salir de paso con Dios. Allí reflexioné y reaccioné que con Cristo no podemos vivir en el pecado. Que si somos cristianos no podemos participar en las obras inmundas. No podemos servir a dos señores. Decidamos a quién queremos servir. Porque si queremos andar brincando allá y brincando acá, siempre al infierno vamos a ir a dar, sea como sea. Allí saluda hermano Tomasito. Ay, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y sí, si queremos andar a medias con el Señor, mejor decidamos una sola. El tiempo aceptable es hoy, y en tiempo de salvación te he oído, dice el Señor. O sea que el Señor nos está escuchando. Él nos está siempre poniendo atención en lo que nosotros decimos. Y lo que confiesa su boca, eso se hará. Pero confesemos con fe y veremos
que Dios allí está con la persona si de verdad se entrega a Dios. Pidámosle a Dios. Puede ser que ahorita estamos sufriendo unas tempestades bien difíciles. Tal vez estamos pasando unos momentos de pruebas, unos momentos de aflicción. Cada uno sabemos en qué situación nos consideramos. Pero ¿sabe qué? Fiel es Dios, que no nos deja de su mano. Allí está Él. Solamente confesémosle a Él. Confesémosle a Él y Él nos perdonará. Porque Él es fiel y justo para perdonarlos de todos los pecados. Yo animo a cada uno que escuche este mensaje que sigamos adelante. Dejemos el pecado. Si caemos, levantémonos y volvamos otra vez. Porque Dios tan bueno que es con nosotros, maravilloso. Y darle las espaldas es triste, es duro. Entonces, volvamos a Jehová y Él tendrá misericordia de nosotros. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, que el Señor les bendiga y será hasta en otra ocasión. Bendiciones a cada uno que estuvieron conectados. Dios les bendiga.